Y con el box hoy tenemos el gran placer y honor, don Roberto Durán. ¿Cómo estamos, campeón? Bueno, aquí viniendo a Nueva York, gracias a Dios por la invitación que me hicieron para esta pelea. Y cada vez que vengo aquí a Nueva York, yo no puedo dejar de venir aquí al restaurante donde Roberto Durán creció con el dueño Víctor Café, que en paz descanse. Que en paz descanse. Campeón, ¿cuál es la diferencia más grande que tú ves entre el boxeo de hoy y tu tiempo? Bueno, que nuestro tiempo era más fuerte, los boxeadores más inteligentes y uno tenía que pelear mucho más duro. Y teníamos que pelear 15 asaltos en esa época. Imagínate. Claro. Y todos los boxeadores eran buenísimos, del 1 al 10, todos eran buenos. Y tenía mucha técnica, ¿verdad? Mucha técnica, mucha sabiduría y muchachos que nacieron para campeones, pero había otros que nacieron para campeones también, más que ellos, por lo menos yo pues. Claro, campeón, tú eres uno de los mejores campeones de todos los tiempos, muchos te consideran el mejor peso ligero. ¿De quién aprendiste esa técnica tremenda que tú tienes para pelear adentro? Y bueno, todo. En Panamá hay un boxeador que se llama Eugenio Hurtado, tenía una escuela extraordinaria. Y yo me iba a los gimnasios cuando estaba maturo, de 10 años, veía todo. La técnica fuerte la aprendimos en Panamá. En Panamá. Y después nos fuimos a Colón y aprendimos más por la técnica de allá. ¿En Ecuador? No, a Colón. A Colón. Oh, nacido en Panamá. Nacido en Panamá. Y entonces cada uno desarrollaba su técnica y así se fue desarrollando el boxeo. Wow, campeón, yo soy de Costa Rica. ¿Por qué crees que en Panamá hay leyendas, en Nicaragua hay leyendas y Costa Rica todavía no tenemos esa gran leyenda? No, pero qué raro porque, bueno, en mi época Álvaro Rojas era una leyenda para ustedes, pero se metió con una leyenda que se llama Roberto Durán. Y había otro boxeador más también que era una leyenda también, pero lastimosamente estaba Roberto Durán. Pero yo creo que Costa Rica tiene su leyenda, creo, no estoy seguro. A Rojas le ganaste el segundo round, ¿fue? Sí, correcto, así fue. Esa pelea fue en Miami. Wow. Fue en Miami, me acuerdo muy bien. Campeón, yo vi una nota hace poco, no sé si es cierto, que tú conociste a Sugar Ray Robinson. ¿Eso fue cierto? ¿Que te dijo que tú eras el mejor que él había visto? Sí, eso fue una pelea que creo que fue en Los Ángeles. Pero eso se lo digo Chico Robinson a mi hijo, que yo estaba peleando arriba del ring. Ajá. Y me dice, ese es mejor que yo. Y dice, ¿tú quieres? Dice mi hijo mayor. Yo soy Chico Robinson. Ese es mejor que yo. Se lo digo a mi hijo. Wow, ¿y tú qué opinas de eso? Que él haya dicho algo así. Para mí es una satisfacción de que lo diga un grande entre los grandes. Claro. Y eso me alaba porque me está considerando hasta más que él, ¿me entiendes? Tremendo, es de los más grandes. Campeón, ¿quiénes son de tus peleadores favoritos que te gusta estudiar? Así cuando tú estabas aprendiendo, ¿quién te gustaba estudiar y bueno, de aprender? Bueno, en mi época, bueno, de Panamá eran los máximos. De Panamá eran los máximos porque tenían demasiada escuela. Mira que parte del mundo se iba a entrenar a Panamá para que le enseñaran los boxeadores. A muchos boxeadores que iban a aprender allá. ¿Y de dónde viene eso? ¿Por qué Panamá se concentró tanto en un boxeo tan excelente? Había un boxeador que se llamaba Ismael Laguna que no se dejaba pegar. Y nosotros aprendimos no a dejarnos pegar. Y la mayoría de gente aprendió esa escuela. Y todavía la escuela sigue. La gente en Panamá se invirtió una pelea que se llama Pai y no estoy. Eso quiere decir que yo te pego y tú no me me desaparecí. Desaparecí, correcto. Campeón, ¿qué mensaje tendrás para los jóvenes chamacos que quieren llegar a ser grandes en el boxeo? Que cojan esto en serio, que el boxeo no es relajo, que lo cojan en serio. Que si no llegan a ser alguien, que sigan estudiando, porque mañana puede ser un presidente, un buen abogado, un buen doctor. Este es el consejo, que no a la droga, sí al deporte. ¿Y técnicamente en qué se deben enfocar? ¿Cómo? Técnicamente en qué se deben enfocar, deberían practicar el jab, sus movimientos de pies, ¿qué creen lo más importante? Ellos mismos van desarrollando su modo de pelear. Ellos desarrollan el entrenador le dice cómo tienen que pelear y ellos tienen que desarrollar su modo de pelear. Ah, ok. Campeón, ¿algún peleador que te guste hoy en día ver o ya no?
una música que se llama La Felicidad. ¿Cómo da unos knockouts que da miedo? That's my mom. La esposa. Buena respuesta, campeón. Bueno, campeón, te agradecemos demasiado tu tiempo y te deseamos lo mejor para que te sigan todo lo que sigas haciendo allá en Panamá. Y de nuevo, muchas gracias. Gracias, campeón. Yeah, it's your boy AG Cornerman Boxing, and today we're at a very special location, an iconic location here in New York City, Victor's Cafe. In New York City, you know, now what makes this place very special for us boxing enthusiasts is that this was a location that Roberto Duran, his favorite location to come and eat. Now, as you can see here, there's a special plaque here from 1980, about 25 years ago. This was immediately after he beat Sugar Ray Leonard, which was one of the biggest fights in boxing history. Roberto Duran pulled off an upset in a way against America's champion, but he did it for his country, for his people, the Latin Americans, the Panamanians. You know, he was a people's champion. He pulled off one of the most incredible wins in boxing history. Now, as some of you may recall, the legendary fighter himself, Mike Tyson, said he used to come here. When he found out that Duran would be eating here frequently, he used to come here and he used to wait outside. He used to wait outside the restaurant just to get a chance to meet Roberto Duran, which is pretty insane. You know, he'd wait out here, and that's exactly how he met Roberto Duran. And one day he actually got to eat with him, and he said, no, I want exactly what he's eating. I want to eat what the champ eats. Now that's pretty crazy. The backstory with how Roberto Duran discovered this location, as some of you may know, Roberto Duran made the scene in America fighting at Madison Square Garden here in New York City. So after a while, he got a little tired of eating American food. He wanted something similar to his culture. So what he did was he went around, he looked, and he found this place, a Cuban restaurant. And the owner of this restaurant, his name happens to be Victor, which is who Duran met. Victor would end up becoming a father figure for Duran, and their relationship stayed strong till this day. Duran is actually in here now eating. He frequently comes back. Every time he's in New York, he comes back to this location. He comes back to the home roots. So it's pretty interesting. This is like an iconic location. Now, what's made this location special to me, just like Mike Tyson, as he said in Hot Boxing, I also came over here to wait and meet Roberto Duran so I can interview him. And I find it crazy that I went through a similar situation as Mike Tyson, you know, coming over here to this place, waiting on the legendary champion. So, you know, in this case, I was able to interview him, which was one of the greatest things I've done in my journalistic career, honestly. He's one of my favorite fighters. There's no denying that. He's one of the greatest fighters. Maybe he's very considered as by many boxing enthusiasts as the greatest lightweight of all times. So, I mean, it speaks for itself. The man is a legend, and this is an iconic location, and I find it so special that, like Mike Tyson, I would myself come here and wait on Roberto Duran to meet him, to speak with him, to sit down with him. It was such a special moment, man. It was an incredibly special moment, and I'm just very thankful to God. I'm very thankful to the Duran family because they treated me with great hospitality and love, and it was just unbelievable, man. Shout out to Roberto Duran's family, his beautiful wife, his beautiful daughter, Rochelle, his handsome son, Roberto Jr. You know, the man he's got a beautiful family, man, and he himself, man, he's a beautiful man. You know, he's done everything, man. He's a people's champion. He's a hard worker. He's a strong fighter, champion, legend. You know, the adjectives could go on and on to describe this legendary pugilistic career and lifestyle. It's incredible that I was able to relive this moment like Mike Tyson. And it's something that will stick with me for the rest of my life.